Ya tenemos a Héctor Vanegas. Héctor Gabriel Vanegas, ¿cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros en los Outsiders. Estamos con Johan Mejía. Mi doctor, ¿cómo ha estado? Puchica, mira esa oficina, oye. ¿Cuál es el programa este? Yo algún día seré grande y podré tener esa oficina. Yo quiero ser como el doctor cuando sea grande. Es complicado, eres periodista, ¿no? Ah, sí, periodista, sí, jodido. Doctor, bueno, ¿cómo está? Querido Omar, querido Johan, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Oiga, doctor, a ver, de cajón y para que la gente tenga contexto, sáqueme la duda y confírmeme si es así. Usted hace unas tres semanas asumió la defensa formal de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia, y lo sigue siendo. Correcto, así es. Soy el abogado de la expresidenta de la Corte, la doctora Fabiola Gallardo. A Ahí pesar de que me han criticado hasta mis propios colegas, ¿no? Pero eso mismo le iba a preguntar. Uno dice, porque hubo una primera defensa que ella tuvo y declinaron continuar con su defensa. Y hay algunas personas que dicen cómo hay abogados que son capaces de asumir... El abogado Raza, creo. Raza hay algunos abogados, exacto, pero hay algunos abogados o gente que está vinculada al sistema de justicia que dice cómo hay colegas que se atreven a embarcarse a estos casos cuando todo el mundo apunta contra estas acusadas. Doctor, ¿por qué un abogado como usted, con su trayectoria, con su reputación, asume este tipo de casos? Porque yo estudié Derecho. Y el principio fundamental del proceso penal es la presunción de inocencia. Y en eso es en lo que yo creo y en eso es lo que todos deberíamos creer, aunque es muy obvio que en un mundo moderno como el que vivimos o experimentamos, ya este principio está cada vez más relativizado, ¿no? Porque hay pasos previos al proceso, como por ejemplo la función de los medios de comunicación, que ya te dice o delimita quién es culpable o quién es inocente. Esa es la función de los medios y yo no... Pública. Sí, por último, sabemos que dentro de la pelea jurídica ese es un actor que va a influir. Y a mí eso no me molesta porque siempre ha sido así. Sí me genera cierta suspicacia o cierta molestia ver estos pronunciamientos de profesionales del derecho, de gremios profesionales o de abogados de un supuesto prestigio, que tienen como una animadversión a la labor del abogado. Y la función del abogado penalista es siempre defender. Yo soy profesor de Derecho Procesal Penal. En la primera clase a mis alumnos les hago leer el caso Colini, una novela de Franz von Sirac, un escritor alemán, que básicamente hace una reflexión filosófica de cuál es la función del abogado penalista y concluye en esto, en que la función del abogado es defender, no es torcer la verdad, es simplemente utilizar lo que existe en el proceso para generar una alegación que sea beneficiosa para tu cliente. Claro, esto no quiere decir que, digamos, en el caso en cuestión, a la final a Fabiola Gallardo se la declara inocente de lo que se le acusa. No necesariamente, exacto, pero okay. Nadie tiene un oráculo para ver el futuro. Es decir, yo confío en mi estrategia de defensa. Yo he delimitado cuáles son los cargos con los que la Fiscalía ha generado una imputación contra la doctora Gallardo. En particular son 3. Y estoy haciendo una estructura de defensa para desestimar esos cargos. Al final del día... Que la gente lo tenga claro, doctor. ¿Cuáles son las 3 acusaciones o formales? Oiga, y ahora tengo que ser muy preciso porque estoy viendo que algunos colegas de usted han estado revisando la audiencia el día de hoy por el caso Plaga, que es un caso totalmente distinto, y dicen, puchica, que el fiscal que lleva la causa que patalea, que el juez ha tenido que llamarle la atención en varias ocasiones en la audiencia, y es más, acaba de suspender el juez la audiencia para las 6 de la tarde. Entonces, en este caso en particular, ¿de qué se le está acusando a Fabiola Gallardo? Como tal, más allá de los chats, de la bomba que haya, que sí, que supuestamente le pareció guapo, que si le pareció guapo Salcedo o no, ¿qué formalmente le está acusando la Fiscalía a Fabiola Gallardo? O que quería hacer santería, también se ha dicho, ¿no? Exacto, la santería. Claro, eso lo sacó de Coldplay, creo, ¿no? Tengamos esto en consideración, porque si es que ese es el ataque, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque pueden ser hechos moralmente reprochables, antiéticos, aunque no lo sé, la santería es una religión, el presidente de la Asamblea quiere conocer al Papa y nadie le dice nada, pero no son penalmente relevantes. Entonces hay que hacer esa distinción entre lo amoral o lo antiético y lo penalmente relevante, que es criminalizable. Respondiendo a tu pregunta, Omar, los cargos son 3. Prelibertad de alias Fito, Banco de Pacífico, acción de habeas data a favor del ex asambleísta Pablo Muentes y Cuerpo de Ingenieros del Guayas.
Entonces, yo ya he hecho una recapitulación concreta sobre estas primeras premisas que son las que han complicado a mi cliente o sobre las que se ha formulado una acusación fiscal en la formulación de cargos. Sobre la primera, alias Fito, hay un mensaje que ha presentado la doctora Diana Salazar en la audiencia de formulación de cargos, en el que presuntamente la doctora Gallardo le dice a su ex asesora de comunicación, Mayra Salazar, Poma tiene razón, haciendo referencia a la decisión que había tomado el día anterior el juez Diego Poma a favor del PPL, bueno, ex PPL en realidad, el ex PPL, gracias a la fabulosa gestión de la SNAI en el gobierno de Lazo, dicho sea de paso, en cuanto a su traslado de La Roca a la cárcel regional. Ella hace un comentario que dice textualmente, tiene razón Poma. Entonces la fiscalía ha dicho, esto significa que la doctora Gallardo, desde el momento en que emite este mensaje, estaba ya prevaricando, porque planificaba beneficiar al reo Fito. Perfecto, esa es la acusación. Entonces, yo también a mis estudiantes en mi clase de dogmática penal les digo que los pensamientos, incluso los comentarios, no son criminalizables, porque el intercrímenes, que es la fase mediante la cual usted ejecuta un delito, no inicia cuando piensa en matar a alguien. Porque yo ahora puedo pensar, quiero matar a alguien, porque me chocó el carro, porque me cae mal, pero mientras no haga un acto conducente hacia la ejecución de ese acto, eso no es delito, no se puede adelantar la barrera de punibilidad. Entonces, en concreto... Fiscalía en ese punto, doctor, Fiscalía en ese punto, su única arma es ese mensaje. No está presentando otra prueba, alguna acción como tal formal para la liberación de Fito. No, básicamente inferencias. Y aquí yo le he dicho a todos los que me han preguntado, lee la audiencia. Porque claro, se ha generado una narrativa, está bien, los medios de comunicación tienen que hacer eso, pero los periodistas no son abogados. Entonces, yo respeto el trabajo de cada uno y a los que sí son abogados les digo, lee el acta de formulación. Y perfecto, si es que la tesis de la fiscal era que Fabiola Gallardo iba a beneficiar a un PPL, porque esta es la imputación, veamos cuáles son los actos materiales que acreditan que se estiman esos hechos. En primer lugar, esto ocurrió el 11 de septiembre del año 2023, la liberación, que fue un fallo judicial emitido por el juez Diego Poma, que dicho sea de paso, no está procesado en este caso. Él sí ejecutó un acto material para beneficiar a un PPL. Y fue realizado este acto material porque el SNAI, y esto también fue mediático, les pido por favor que hagan un ejercicio de memoria, el SNAI no presentó ningún descargo. Salió la Secretaría de Comunicación de Guillermo Lazo criticando la decisión del juez, pero la propia institución del Ejecutivo encargada de hacer una defensa no presentó ningún descargo. Entonces, si tú lees la resolución del juez, es tan gracioso que dice, bueno, es que no tengo nada que hacer, el SNAI no me ha presentado ninguna prueba, acá me están diciendo que este PPL tiene buena conducta, hace los deberes, estudia, creo que hasta tiene un doctorado. Justo estaba estudiando para ser abogado. Sí. Exactamente, me presentan los papeles y el SNAI no dice nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo que soy juez. Bueno, me toca hacer el traslado. Perfecto, ese traslado es apelable por la SNAI. La doctora Gallardo, luego de esa decisión oral, antes del fallo escrito, sale en medios de comunicación como presidente de la Corte Provincial de Justicia, está grabado y ya estoy periciando esta entrevista en TC Televisión, y dice literalmente, critico la actuación del juez Poma. No puede el Consejo de la Judicatura, la función judicial, beneficiar a los narcotraficantes. Lo dice textualmente. Entonces se preguntarán ustedes, ¿por qué la doctora Gallardo escribe un mensaje diciendo tiene razón Poma? ¿Por qué? Bueno, porque si usted es abogado y ha estudiado Derecho y lee un caso que se fundamenta en base a un principio de contradicción y se determina que la parte actora alega algo con un elemento material, prueba, y la parte B no presenta ningún descargo, el juez está atado de manos. El juez está atado de manos y tiene que tomar una decisión. Entonces yo como abogado también puedo decir, bueno, materialmente puedo estar en contra de que el narcotraficante, por así decirlo, más peligroso del momento, no esté en una cárcel de máxima seguridad, pero también, digamos, creo que el juez, en base a un principio de imparcialidad, debe responder ante lo que dicen las pruebas. Y si las pruebas no están en el proceso, no tienes cómo. Y yo siempre he sido crítico, ¿no? ¿Y por qué no está procesado el director de la SNAI? El abogado de la SNAI, que por ejemplo, luego cuando Fabiola Gallardo sale sorteada para conocer la apelación de ese recurso, que esto es importante, ella presenta una excusa. Porque el Código Orgánico de la Función Judicial dice, si ya te pronunciaste sobre un caso, no puedes conocerlo. Presenta una excusa, se la niegan, se hace una primera convocatoria a la audiencia de apelación. ¿Y sabes por qué no se instala? Porque la fiscal también dijo, se generaron dilaciones para beneficiar al PPL. ¿Sabes por qué no se instaló?
porque no fue el abogado del SNAI. Y esto ya era el 20 de diciembre del 2023, en el cambio de gobierno. ¿Y sabes cuál es la consecuencia jurídica de la inasistencia a una audiencia de apelación? Lo dice la norma textualmente: el abandono del recurso. Cae todo, claro. ¿Y sabes qué hizo la doctora Gallardo? Corrió traslado al SNAI que justifique por qué no se presentó. Porque sabía que declarar el abandono le representaba un beneficio al PPL. Legalmente tuvo que hacerlo, pudo haberlo hecho, pero mandó a oficiar al SNAI que justifique la inasistencia. Perfecto, ya. Esa era la primera causa, doctor, para ir concretando. La segunda y la tercera por la cual la Fiscalía está acusando. Te digo en un minuto la prueba material más importante. La audiencia, ella no era ponente, la convocan para abril del 2024. Eso depende del juez ponente. La doctora Gallardo le manda a su asistente un proyecto de la sentencia, un proyecto borrador de sentencia, sobre cómo se iba a resolver esa causa. Y esto existe, el documento material, ya lo estoy periciando. ¿Y sabes qué dice? Que se iba a resolver a favor del SNAI. Es decir, en contra de Dalia Fito. ¿De qué forma materialmente hay un acto conducente para beneficiarlo? De ninguno. Entonces, primer hecho, por lo menos jurídicamente, creo que tengo una premisa para fundamentar. Segundo hecho, el tema Banco del Pacífico, ¿no? Fabiola Gallardo, claro. Muentes, no forma parte de esa sala. Ha dicho Mayra Salazar en su testimonio, que ya hablaremos de eso, me imagino, porque vi que es la plaqueta de la entrevista. Dice, Fabiola Gallardo influyó para que los jueces tomen esa decisión. Fabiola Gallardo en ese momento no formaba parte de ese tribunal. Hay una resolución de primera instancia a favor de Muentes y esa jueza que tomó esa decisión no está procesada. No digo que tiene que estar procesada, sino que literalmente la función de la sala era solo ratificar. Y luego hay una acción extraordinaria inadmitida por la Corte Constitucional, supongamos. Entonces, si los jueces de la Corte Constitucional acreditan que no hay un fundamento para continuar el trámite de esa causa, también deben ser procesados en este caso. Me parece un poco absurdo. Y te voy a dar mi lectura, ¿no es cierto? A mí me preocupa mucho que la Fiscalía dirija la política de Estado y que finalmente sea el poder punitivo del Estado quien determine qué es lo bueno o qué es lo malo. Porque si la sentencia de primera instancia era incorrecta, la norma te dice tienes la posibilidad de apelar. Video. Perfecto, No desaparecimos en un vórtice. Pero continuando con esto. Lo que yo comprendo, y por supuesto no soy un profesional del derecho, pero trato de entenderlo un poco mejor, es que toda la formulación de cargos contra Fabiola Gallardo parecería que tienen más de narrativa que de realidad, al menos es lo que percibo. En el caso de Muentes particularmente, si ella no tuvo nada que ver con el habeas data en cuestión, ¿qué es exactamente lo que busca Fiscalía demostrar? Que ella influyó en los jueces para que tomen una decisión a favor de Muentes. ¿Esta influencia vendría a través de qué orden directa? Claro, como si la función de la presidencia sea influir sobre la decisión de los jueces, lo cual es totalmente incorrecto, porque la presidencia cumple una función gremial. Los jueces se rigen bajo un principio de independencia. Y por último, si es que esta es la acusación de Fiscalía, ¿qué es lo correcto? Llamar a los jueces y que declaren. Fabiola Gallardo los llamó, les pidió, influyó, insistió para que tomen esta decisión. ¿Qué pasa si es que dicen no? Materialmente, la inferencia no puede fundamentar una acusación. Por si acaso, Fiscalía ha presentado algún filtrado de Fabiola Gallardo escribiéndole a los jueces o algo por el estilo. No, absolutamente no. Ni una llamada, ni una transcripción, ni un mensaje. Porque Fiscalía ni siquiera ha periciado el celular de Fabiola Gallardo. Voy a pedir que se lo haga. ¿Otro influjo psíquico o qué? No, es que lo que pasa es que tú sabes que el caso Purga arranca por la cooperación eficaz de Mayra Salazar. Y la cooperación eficaz al final es un beneficio para obtener particularmente una rebaja sustancial de la pena. Entonces, obviamente, ella sabe que está hasta el cuello, Mayra Salazar, y lo más lógico que se le puede haber ocurrido es inventar esta narrativa. Que finalmente la lógica de la cooperación, y esto tiene que tenerlo muy claro, la doctora Diana Salazar y los jueces que vayan a conocer esta causa, la cooperación eficaz no es generar una narrativa, sino presentar un sustento que la fundamente y la justifique. Porque si es que no, va a ser muy fácil siempre cuando haya un proceso acusar al otro o inventarme que el otro hizo un delito. Y el ejemplo más claro, espectacularizo todo, ¿no? Exactamente, y el ejemplo más claro es el testimonio de Mayra Salazar y la conexión de este gran hallazgo que iba a ser la agenda de Carolina Howard, ¿no es cierto? Es decir, un poco risible que veía en redes, no sé si sea cierto o no,
pero que además dicen que es pareja o fue pareja del actual abogado de Mayra Salazar. Lo cual también dice, claro, el guionista de la fiscalía está un poco desactualizado, ¿no? Porque ya esto de la agenda ya un poco genera, es como un cliché, ¿no? Es como un lugar común. Exacto, claro. Es como un lugar común, entonces no es muy creativo. Pero bueno, todo el mundo estuvo expectante de qué nombres iban a estar en esa agenda, se especuló mucho, y a la final, ¿qué dijo Carolina Hammond? Esto no tiene nada que ver con el caso Purga. Esto es un tema de niñez, donde yo le iba a reclamar a mi ex esposo un aumento de pensión. Entonces, ¿qué pasa? La narrativa de fiscalía se empieza a caer por su propio peso. Y ojo. Ajá. A lo que iba es, la declaración de Mayra Salazar, digamos, por cómo se fueron publicando los chats, ella se hacía ver básicamente como casi que el brazo derecho de Fabiola Gallardo. Claro. ¿Qué tan cierto era esto? O sea, ¿era en serio Mayra Salazar tan influyente en las decisiones de Fabiola Gallardo? ¿Tenía ese tipo de relación? ¿Cuán unidas eran también? Exacto. Pues, ¿no? Sí, o sea, es una persona que ingresó a trabajar en el círculo de la Corte Provincial de la Presidencia en una campaña. Ustedes son licenciados en comunicación, expertos en comunicación, es decir, si ustedes los contratan para hacer una campaña comunicacional, por ejemplo, ¿te acuerdas, Johan, cuando yo era presidente de la Asociación de Derecho? Tú me ayudaste en una campaña comunicacional. Vea eso. Ya quiero ver esos chats. Ya. Quiero ver esos chats. Claro, por ahí están. Obviamente, si tú me dabas un consejo comunicacional, ¿yo qué hacía? Tú eras el experto, ¿no? Entonces, digamos, lo aceptaba y lo asociaba. Y obviamente esto va generando una relación de confianza. Pero de ahí a que ella genere una influencia directa en las decisiones de Fabiola Gallardo, no hay una prueba material que sí lo acredite. Ahora, también es algo que tiene que ver la Fiscalía, si es que ella, tomándose el nombre de la presidencia por la relación de confianza en función de la labor que hacía dentro de la Corte, empezó a ejecutar ofertas de tráfico de influencias, pues debe ser sancionada por ese delito. Es decir, mira, yo te voy a hacer... O sea, a ver, su cliente no tenía alguna sospecha, porque a ver, de lo que hemos podido conocer a partir de los chats, o sea, lo último que le faltaba era que me hipoteque la casa, porque a ver, estaba vinculado en temas de narcotráfico, supuestamente, que de lavado de activos, hasta de damas de compañía, el tema de hacía... Que conocía al hijo del Chapo. Intermediación para mandar a golpear a alguien. O sea, estamos hablando de un abanico de delitos terrible. La pregunta es, ¿nadie conocía de esas andanzas al interior de la corte? Nadie sabía. Mira, eso. Particularmente yo te puedo responder por mi cliente. ¿Me explico? Ajá, claro. Toda la narrativa que se ha expuesto en medios de comunicación, de los chats de Mayra Salazar, que son los que fundamentan este caso, el único elemento, te pueden decir un montón de cosas, porque se ha dicho que incluso influía en el CNE, que conseguía damas de compañía de la televisión, es decir, tenía como que múltiples actividades. Lo que sí tengo que reconocerle a Mayra Salazar es que es profundamente astuta y que es muy buena en lo que hace, la comunicación, el show mediático y el teatro. Entonces, yo sé reconocer las virtudes de cada persona, pero todo lo que ha dicho tendrá que probarlo materialmente, porque a mí las alegaciones no son lo que me preocupa. A mí lo que me preocupan son las pruebas materiales y tendré la honestidad intelectual. Si es que hay una prueba que digo realmente comprometa a mi cliente, es decir, una transferencia, un soborno, algo de esta naturaleza, tendré la honestidad intelectual de no trozar la verdad, porque yo defiendo partamos el hecho pase a pruebas. Partamos el hecho, doctor, que Fabiola Gallardo está en todo esto a partir de los chats de Mayra Salazar. Sí. Esa es la principal conexión. Esa es la única conexión. La narrativa de Mayra Salazar. A mí me preocupan varias cosas, ¿no? Que si es que se hace de esto un lugar común, literalmente mañana yo puedo decir que este programa es, digamos, una pantalla de un mecanismo de lavado de activos, sin tener ninguna prueba. Y claro, yo puedo denunciar, pero ¿qué derecho tendrían ustedes? El de poder defenderse ante esa denuncia y demostrar que es una absoluta falsedad. Porque el ejercicio de la acción... Hay que grabar un video aquí y ya se demuestra eso, no pasa nada. Un tras cámara y listo, queda demostrado. Bueno, lo que te quiero decir es que el ejercicio de acción o de la tutela judicial efectiva significa que cualquier persona puede denunciar lo que quiera, pero tiene que, en la función del Estado, que es la Fiscalía, en base a principios de objetividad e imparcialidad, demostrarlo. Pero ¿qué imparcialidad o qué objetividad le puedes reclamar a una institución que titula un caso que se llama La Plaga?
Es decir, literalmente todos los procesados ya son la plaga, la purga, la metástasis. Para mí, la función de la fiscalía no es una función de buscar popularidad mediante el ejercicio del poder punitivo. Esa es una función, los títulos de los casos históricamente los han puesto siempre los medios de comunicación, nunca una institución. En algún momento se deberá generar un límite a esto porque desdice el principio de imparcialidad y objetividad que debe regir la actuación de la Fiscalía General del Estado. Bueno, pero es un poco como hace, digamos, Estados Unidos tiene esto de también ponerle nombres a los casos. Claro, recuerdo tanto que aquí, nombres marqueteros. Hubo la farmacia Fibeca hizo una acción judicial para que no se que llame ya no caso se llamara Fibeca. Y se puso González y otros, no. Sí. Claro, y mediáticamente se le puso Las Dolores, me parece. Sí, exacto, Las Dolores. Pero todo el mundo la conocía como caso Fibeca. Pues. Claro, pero esta es una función de los medios de comunicación. En Estados Unidos el código de los casos es el Estado versus O.J. Simpson. ¿Me explico? Roe versus Wade. Exactamente. Y esa es la lógica. Finalmente, la fiscalía debería ser el Estado contra tal persona y otros. Porque Doctor, finalmente... ¿cuál era el tercer punto? Ya vimos lo de Fito, vimos el tema del caso Banco del Pacífico, y el tercero. El tercer punto es el del cuerpo de ingenieros. Entonces se ha dicho, ya, en este caso, Fabiola Gallardo sí fue parte de esa sala, de ese tribunal, ¿no es cierto? La pretensión del cuerpo de ingenieros era que se les levante una prohibición de contratistas incumplidos, primer punto, y segundo, una reparación integral de 30 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, la fiscal general del Estado ha dicho, Fabiola Gallardo benefició a consecuencia de una remodelación, ya voy a explicar esto, al cuerpo de ingenieros e hizo que el Estado se le genere un perjuicio de 30 millones de dólares. ¿Ok? En primer lugar, en efecto, Fabiola Gallardo fue parte de esa sala. Pero la resolución, que es a favor del cuerpo de ingenieros, no ordena ningún pago. Esta era la pretensión de la demanda del cuerpo de ingenieros del Guayas. Y la sala conformada por Fabiola Gallardo únicamente sustenta su resolución en que había una omisión constitucional que no debía declararse los contratistas incumplidos, pero que no había paso a una reparación. Solo les da un punto, les levanta la prohibición de contratistas incumplidos, pero no ordena ningún pago, es decir, no hay ningún perjuicio. Y esta decisión se da 3 meses antes de que el cuerpo de ingenieros del Ecuador otorgue una donación, una figura legal, está en el Código Civil, ¿no es cierto? Y además, en una política de Estado neoliberal y precario como la que hemos experimentado en los últimos años, las donaciones literalmente son la política de Estado, porque no hay una política pública. Entonces, como la Corte se cae a pedazos, literalmente, el salón de presidente, donde se hacían los actos protocolarios, donde se recibía autoridades nacionales e internacionales, se caía a pedazos, se empezó a hacer una campaña de recolectar donaciones. Esto dentro de la función de la presidencia de la Corte Provincial del Guayas, dentro de la cual, por ejemplo, y ya lo he oficiado, la embajada americana donó las sillas. A nadie se le ocurriría, menos a la doctora Salazar, investigar a la embajada americana. Donde el cuerpo de ingenieros del Guayas, que hace obras en todo el país, ya ha materializado su página web, esto es público, ofreció remodelar el piso del cuerpo de ingenieros. Ojo, no la sala de la casa de la doctora Gallardo, no le puso una piscina en el patio de su casa, no, una institución pública que mediante una gestión gremial propia del puesto de presidente se otorgó 3 meses después de que la decisión ya había sido dada y que era susceptible además de una acción extraordinaria de protección si es que había una inconformidad, por ejemplo, con el no pago de los 30 millones, que no fue lo que ocurrió. Se hizo la remodelación de un bien público. Fabiola Gallardo, por si acaso, hasta en su rendición de cuentas, cuando entregó el cargo, dice: hemos remodelado el salón de presidentes y lo hemos hecho gracias a una donación del cuerpo de ingenieros, gracias a una donación de la embajada americana. Está grabado. O sea, ¿usted cree que un funcionario que ha recibido un soborno va a hacer eco de ese soborno? Y además, partamos de un principio dogmático. El hecho de pagar un soborno para obtener un beneficio tiene un nombre, es el delito de cohecho. Pero dogmáticamente no existe un cohecho posterior. No existe. Es decir, si yo le pago a un juez para que dicte una sentencia, eso es cohecho. Si yo le pago a un funcionario para que me dé un beneficio, eso es cohecho. Pero si legalmente se toma una decisión y 3 meses después yo hago esta donación, no al funcionario, sino a la institución, no hay cohecho posterior. Esos son los 3 cargos hasta ahora que ha argumentado Fiscalía. Y yo lo que estoy haciendo es mi trabajo, me explico. Yo soy un abogado penalista, me he formado para ejercer defensas, toda mi vida he estado en casos complicados y finalmente son hechos reales. Materialmente es lo que creo, desestima la imputación de la Fiscalía.
Doctor, y yo como para ir cerrando el diálogo. A ver, doctor, si yo le pido a usted que me haga de su caso, de su cliente, porque aquí hay varias personas implicadas, hágame un resumen de lo que es el caso Metástasis, porque, a ver, es su función como abogado defensor decir que su cliente tiene las pruebas de descargo, pero tampoco creo que todo lo que se ha sabido del caso Metástasis es falso, ¿no? ¿Verdad? Tendrá que haber cosas que realmente ha ocurrido. Usted también ha sido víctima de los problemas al interior del sistema de justicia. Sí. ¿Cómo se puede condensar en lo que es el caso Metástasis? Bueno, mira, yo tengo que también ser sincero en algo, ¿no? La función judicial en el Ecuador tiene dos grandes problemas. El segundo es la corrupción, el primero es la ignorancia. Sobre el primero no podemos hacer nada y sobre el segundo, pues obviamente hay que aplicar políticas públicas de transparencia y de buen gobierno, porque literalmente la función judicial tiene que funcionar y aquí no funciona en el momento en que no hay suficientes jueces, no hay instalaciones técnicas, se dilatan las audiencias, es un martirio absoluto tener un proceso judicial en este país. Perfecto, si hay un juez que sea corrupto, porque obviamente los hay, deben acreditarse con pruebas materiales esos hechos y debe obtenerse una condena, porque eso es el sistema que hemos configurado para retribuir los delitos cometidos, ¿no? Esta sanción y este proceso. Lo que pasa, querido Omar, es que como literalmente le hemos dado a la Fiscalía el poder de dirigir la política de Estado, hoy en día cada vez más hay un detrimento del debido proceso. Es la muerte de las garantías, es la muerte del Estado de Derecho, es la muerte de lo que ha tomado siglos conseguir, que es literalmente la liberalización del derecho penal, la existencia de un derecho penal de garantías, que fundamentan el castigo. Porque yo no digo, ni voy a defender nunca, que una persona que comete un delito no debe ser sancionada. Debe ser sancionada, pero la institucionalidad no se genera haciendo del brazo ejecutor del poder punitivo un arma de venganza y de persecución. Porque finalmente, si es que la Fiscalía lo que busca es un rédito de popularidad, un rédito político, entonces está errando absolutamente en su función, porque la Fiscalía no es un actor político. La Fiscalía es una entidad objetiva e imparcial, según la propia ley. No debe buscar. Debería. Entonces nos estamos viendo en el espejo, por ejemplo, del Perú, donde presidente que es allanado, que es procesado. Hay un abuso absoluto del derecho penal, una deriva punitiva que finalmente genera un detrimento a las garantías. En este momento, yo no tengo miedo al decirlo, estamos viviendo en el Ecuador la época más oscura del derecho penal, porque la sed de venganza y de retribución está nublando incluso a los académicos del respeto a las garantías del debido proceso. Entonces, literalmente, hay cosas que están legitimando los grandes académicos ecuatorianos, como por ejemplo que Mayra Salazar pueda decir lo que quiera y que no haya derecho de contradicción. Incluso veía que Ramiro García legitimaba el cuaderno de Carolina Haum. Es decir, un absurdo absoluto. Un estudiante de primer año de Derecho dice, pero esto es absurdo. Pero hay gente que lo legitima. Y ustedes se preguntarán por qué, si son los grandes académicos, si han estudiado, si tienen doctorados. Bueno, incluso los grandes penalistas de la Alemania nazi legitimaron el régimen. Y ustedes conocen perfectamente cuáles fueron las consecuencias. Y ojo, si el Ecuador no retorna a una deriva garantista al respeto a los derechos fundamentales por encima del hálito punitivista, las consecuencias van a ser desastrosas, porque es la muerte del Estado. Entonces, si la Fiscalía es un mecanismo de persecución, cualquiera puede ser víctima de aquello. Perfecto, doctor. Oiga, bueno, siguientes pasos en el caso Metástasis, ¿cuántos días quedan ahí para la investigación? Bueno, prisión preventiva, ¿cuánto tiempo le queda a Fabiola Gallardo y todo eso? ¿Qué se le va a plantear para obtener su libertad? Bueno, el caso Metástasis, entiendo que la instrucción cierra a fin de mes. En cuanto a la orden de prisión que ha recaído sobre la doctora Gallardo, constitucionalmente puede durar un año. En el momento oportuno, cuando estas pruebas materiales que ha alegado y en las que estamos trabajando dentro del proceso existan y demostremos una variación de los hechos, presentaremos en un momento la revisión de medidas para que ella pueda defenderse en libertad. Porque también tengo que denunciar que la militarización de las cárceles ha conllevado, traído como consecuencia, una violación absoluta de los derechos humanos de los PPLs. Es decir, estar de 24 horas que tiene el día, 23 encerrados, y tener una sola hora de sol, me parece a mí un abuso del ejercicio del poder punitivo y de la consecuencia de la cárcel, que en este caso... Siente que políticamente esa declaración le van a dar palo, ¿no? Sí, y oiga, me lo han dado estas últimas 3 semanas y literalmente tengo hasta estudiantes que me lo han reclamado y les he explicado cómo... De hecho, hace 2 semanas estoy dando una maestría de proceso penal
tenía un estudiante que me reclamaba y me decía, pero usted sabe que los jueces son corruptos, que deben irse presos. Yo le decía, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero si yo te estoy enseñando el debido proceso, lo que estoy reclamando es que se les debe aplicar también a ellos, porque el Estado no puede tener el mismo nivel de los criminales. Lo que diferencia... No podemos creer en el debido proceso solo para cuando alguien nos cae mal o viceversa, ¿no? Es un problema que yo siento que ha crecido, que cada vez más creemos en el debido proceso solo en ciertos momentos. En otros, violemos todas las reglas que hay que violar. Johan, el ejemplo más claro, la Fiscalía pide, en base a principios de objetividad e imparcialidad, que se levante la presión preventiva con Lenín Moreno. Yo he sido profundamente crítico con ese gobierno, pero ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, porque la prisión preventiva es una medida de última rata. Lo que no estoy de acuerdo es por qué en ese caso sí se aplica. Exacto. Y por qué en el resto no. O sea, no tiene un sentido lógico que un juez penal que ha mandado delincuentes a la cárcel esté con esos mismos delincuentes, porque su vida corre por riesgo. cierto, Héctor, y desde el punto de vista más allá del caso, ¿no? ¿Y cómo tú ves esto de los nuevos inquilinos de La Roca? ¿Vale la pena? ¿O es también un mensaje comunicacional de que el que la hace la paga, ¿no? O sea, mandar al hijo de la vicepresidenta, a Wilman Terán. Me pareció también bien grotesca la foto, ¿no? Cómo le llevaban a Terán cogido del brazo con un criminal, porque una persona que se... Dejar a Hannibal Lecter, güey. Sí, exacto. O sea, ¿tú cómo ves ese tipo de comportamientos? Lo veo absolutamente innecesario. Si ustedes quieren generar institucionalidad, lo que tienen que hacer es dejar que las instituciones funcionen en base a las reglas del Estado de Derecho y no como mecanismos de ejecución de venganzas personales, como por ejemplo lo del hijo de la vicepresidenta, que me parece un absurdo absoluto. Porque digamos que en efecto existe el delito, perfecto. ¿Cuánto es el perjuicio? El perjuicio es $1.700 que no se consumó porque no se pagaron. Esos son los hechos materiales. ¿Cuánto va a costar mantener a ese PPL en la cárcel? Va a costar eso al Estado, a los contribuyentes, muchísimo más. En ese delito incluso cabe suspensión condicional de la pena. Es decir, la gravedad no es tanta, ni en el delito, ni en la persona, que es un muchacho que tiene una profesión, que creo que tiene un trabajo, un arraigo personal, y que nunca ha tenido conflictos con la ley. Este es su primer caso. Entonces, no se justifica y no podemos legitimar eso. Por lo menos, este abogado, este profesor universitario, nunca va a legitimar el abuso del derecho penal, porque toda mi vida he defendido lo contrario. Estoy por defender en Salamanca en junio una tesis que titula La crisis del garantismo. ¿Me explico? Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo defiendo. Y por tener réditos, likes, seguidores, no voy a cambiar mi pensamiento. Y tampoco voy a ser acólito al poder de turno, aun cuando, les dije en una entrevista pasada, muchos de los funcionarios son mis amigos personales, pero por eso los critico. Porque mi frase favorita es la de Aristóteles. Soy amigo de Platón, pero más de la verdad y la razón. Muchas gracias a Héctor Gabriel Vanegas. Despídete, Mayra Salazar. Despídete. Gracias por la entrevista, Héctor. Doctor, En los comentarios ya están especulando que debido a que mencionaste que trabajé contigo alguna vez, soy tu especie de operador comunicacional. Bueno, les digo algo. Ahora, como defiendo al contrario a lo que han posicionado los medios tradicionales, solo me entrevistan mis amigos. Así que les agradezco mucho por el espacio y la oportunidad. No, doctor, no vas a hacer llorar. Gracias, Héctor. Nos estamos viendo en la siguiente. Nos vemos, doctor. Un abrazo. Cuídese. No, cuídese mucho. Pero sí.